Bueno, buenas tardes a todas y todos. ¿Cómo están? Esta charla tiene que ver con mi rol en la Universidad Pedagógica Nacional. Yo soy Mercedes Rubituso, doctora en filosofía, soy profesora de la carrera de filosofía en UNIPE y también de otras materias como seminarios generales hace ya casi una década. Y estoy a cargo de la materia filosofía contemporánea, que es un poco de lo que tiene que ver con mi trabajo de investigación. Entonces, pensé este taller como una propuesta con Vera Bachmann, que es la directora de la carrera de filosofía, como una forma también de acercar al resto de la comunidad de UNIPE parte de lo que, de los autores y de los contenidos de la materia de filosofía contemporánea. Entonces, la propuesta es ahora pensar ese extraño malestar que solemos llamar aburrimiento, pero desde una perspectiva filosófica, pensarla también en nuestra cotidianeidad, pero también desde dos autores que estudiamos precisamente en filosofía contemporánea, que son Martin Heidegger y Walter Benjamin, autores que en muchos casos escribieron sobre temáticas afines, incluso utilizando los mismos conceptos, por supuesto, dentro de concepciones filosóficas muy diversas y quizás en algunos puntos opuestas. Digo quizás porque a veces no es tan fácil, pero bueno, completamente opuestas, sobre todo a nivel político. En esa década tan particular que fue en el siglo XX, el periodo entre guerras, década del 20 y del 30, ellos se ocupan de pensar el aburrimiento. Entonces, la idea es que precisamente surge en este momento de consolidación de los totalitarismos, tanto de derecha como de izquierda, y lo que a mí me interesa analizar es entonces cómo en esos dos autores en particular aparece esta reflexión sobre qué significa estar aburridos, pero además como una especie de humor, como una especie de tonalidad emotiva, va a decir Heidegger con esta palabra que es Stimmung en alemán, que es incluso un afecto típico y que no puede ser desligado como una especie de estado de ánimo fundamental de la época moderna, ¿no? De la vida en las ciudades, de la época moderna. Bueno, más allá de que sus investigaciones son completamente diferentes, es interesante ir rastreando algunas de sus impresiones en este rato que tenemos, que es un taller, que espero que además bueno, sea una puerta introductoria para seguir pensando en los cursos de filosofía. Bueno, en fin, obviamente no voy a poder ni siquiera resumir algunas cuestiones, pero sí dedicarme a esta cuestión del aburrimiento. Eh, Voy a ir señalando no solamente una perspectiva política muy diferente, ustedes saben que, por supuesto, Heidegger es el gran filósofo de Alemania, ¿no? Que en algún momento, trágicamente, si se quiere, es uno de los grandes problemas de la filosofía contemporánea, adhiere al nacionalsocialismo. Y Benjamin, por otro lado, es un filósofo de origen judío que precisamente muere trágicamente en Francia escapando de la persecución nazi en la frontera española. Entonces, ¿por qué los dos piensan el aburrimiento como un concepto político? ¿Y qué dicen acerca del aburrimiento? Es bastante interesante pensarlo, ¿no? Contraponiéndolo, vamos a ver hasta dónde llegamos. Yo, como esto es en parte tiene que ver con un taller, es decir, con lectura de pasajes, con cuestiones más introductorias y no es una clase teórica, de todas maneras, mi propuesta va a ser ir leyendo y comentando algunos fragmentos. Yo ahora dejé, si ustedes se fijan en los mensajes, van a ver que hay fijado un archivo de Word que dice citas, taller filosofía del aburrimiento. Ustedes la pueden ir bajando, no hay apuro, o sea, no es necesario que las tengan, pero ya de hecho las pueden conservar, porque algunas de las citas que están ahí las voy a ir comentando y si puedo, las voy a ir copiando en los mensajes. Depende, espero no complicar el tema técnico, pero está ahí ya fijado para que lo vayan bajando. Ahí hay algunos fragmentos claves que me gustaría ir comentando. Pero bueno, antes de empezar,
sí, me parece que está bueno algunas observaciones de por qué me resulta interesante o puede resultarnos interesantes pensar la perspectiva específicamente filosófica del aburrimiento, que es una perspectiva bastante diferente a lo que han pensado y lo que siguen pensando en este campo, que ya es un campo consolidado de los estudios sobre el aburrimiento. En los últimos años hay una referente española, que se llama, una filósofa muy joven que se llama Josefa Ros Velasco, si ustedes quieren investigar más sobre este campo nuevo de los estudios sobre el aburrimiento, que es un campo multidisciplinar, ¿no? Van a encontrar que pensadores de la educación, psiquiatras, criminólogos, por ejemplo, historiadores de la cultura y también filósofos, porque ya hay una larga tradición de pensamiento sobre el aburrimiento, se refieren al aburrimiento de muy diferentes maneras. Y a mí me interesa la parte, si se quiere, o por lo menos adentrarnos en la parte filosófica. Entonces lo que voy a hacer antes de arrancar a leer algo de Heidegger y algo de Benjamin es primero una especie de punteo de, si se quiere, resumen o mapeo muy esquemático, de una especie de diagnóstico que ustedes probablemente se hayan topado con este diagnóstico, no creo que les resulte extraño, de qué ocurre con el aburrimiento en la actualidad. Aquí, digamos, no voy a ser muy precisa, sino que quiero hacer como una especie de cuadro que nos permita plantear algunas hipótesis de lectura, ciertos supuestos, si se quiere, que encontramos en... no sé qué está... otra cosa. Que encontramos en la literatura sobre el aburrimiento de divulgación en distintas áreas, ¿no? Como yo les decía, es un campo bastante multidisciplinar que se está armando como tal como es, creo yo, en los últimos años toda la investigación acerca de las emociones en Occidente, los afectos, los malestares, bueno, entre humanista y también, en algunos puntos, también médico, ¿no? Con una tradición ahí que no siempre, digamos, que tiene sus encuentros y desencuentros. Pero, digamos, un mapeo de qué cosas nos podemos encontrar acerca del aburrimiento, también el aburrimiento situado en las aulas. Estamos en la Universidad Pedagógica, casi todos, muchos de nosotras y nosotros somos docentes, y esto es una cuestión bastante acuciante en las aulas también. Después quiero referirme a una muy breve cuestión que es marcar también alguna cuestión histórico-conceptual sobre el concepto de aburrimiento, en la filosofía, y entonces ahí sí, ya pensar, situar ahí a Heidegger y a Benjamin. Tenemos como una pregunta bastante frecuente, que yo les decía que seguramente se toparon, que es ¿qué ocurre actualmente con el aburrimiento? ¿No? Quizás ya se hayan enfrentado con esto o les haya tocado pensarlo en sus propias prácticas. Y hay como una doble cuestión bastante difundida de la idea de que el aburrimiento ha llegado a su fin, por lo menos tal como lo habíamos experimentado hasta hace poco, ¿no? Sociólogos, pensadores de la educación, pedagogos, antropólogos, historiadores de la cultura, advierten, ¿no? Empiezan a advertir sobre una cada vez mayor desaparición del aburrimiento, ¿no? Una especie de desaparición que es un mal silencioso además, y que tiene consecuencias que ya podemos ver en la vida cotidiana y en diferentes instituciones, ¿no? En el mundo laboral, en las fábricas, en las empresas, en las cárceles, y en las aulas de todos los niveles, como yo les decía. Y este diagnóstico tiene que ver está directamente asociado a todas esas modificaciones que produjo en la última década y en las últimas décadas, cada vez de manera más acelerada, el uso masivo de dispositivos en nuestra vida cotidiana, laboral, y en nuestra vida, digamos, creo que es omnipresente, ¿no? Parece como algo bastante fácil de constatar de que cada vez es más difícil tener experiencias que no estén atravesadas por el mundo de las pantallas y que entonces aburrirse, tal como se había entendido, parece cada vez más difícil, ¿no? Es decir, si se piensa el aburrimiento
con esa cuestión así, una descripción primera, donde se trata de una experiencia sobre todo de la propia temporalidad, ¿no? Aburrirse sería esa experiencia donde el transcurrir del tiempo pasa como una especie de rato que no termina más, que es interminable, donde no sucede nada, donde nos sentimos como vaciados de sentido, sobre todo improductivos. El aburrimiento está asociado a una situación de improductividad insoportable, donde ninguna de las posibilidades que tenemos delante nos satisfacen, y que además es algo que no depende de nosotros, es decir, no es una experiencia voluntaria. Ustedes saben muy bien de que es profundamente involuntario el aburrimiento, es algo que, por así decir, nos ataca de repente. Por eso estaba emparentado con esa otra situación que llamaba el demonio meridiano, ¿no? La asidia medieval que atacaba a los monjes al mediodía y les impedía continuar con sus lecturas, con sus labores. Nadie se aburre porque quiere y nadie se divierte tampoco porque quiere. Es decir, algo nos resulta aburrido, como contracar algo nos resulta divertido más allá de nuestra voluntad, y eso nos suele atacar, digamos, es bastante inexplicable porque preparamos todo para divertirnos y de repente nos estamos aburriendo y no sabemos por qué, ¿no? Bueno, en estas, si se quiere, primeras descripciones de un fenómeno bastante difícil de determinar con precisión, si se quiere, como sucede en general con el campo de las emociones, de los sentimientos, de los estados de ánimo tan subjetivos, se suele pensar, de hecho, un desplazamiento, una transformación del aburrimiento que es solidario con dos contracaras, como decía, es decir, por un lado el entretenimiento y por otro lado el trabajo, la producción, ¿no? De hecho, el aburrimiento es una especie de malestar que solemos pensar como asociado a el aburrimiento como si fuera una especie de pecado capital, ¿no? En contra de la ética del trabajo, en contra de la ética que nos pide producir, y el entretenimiento como una manera, si se quiere, entre comillas, más sana, lícita, más voluntaria de evadir esos momentos de aburrimiento. Cuando uno se aburre busca entretenerse con algo, ¿no? Pero aburrirse también atenta contra la producción. Entonces hay una cercanía que es bastante interesante, que ahora la podemos ir situando después conceptualmente, entre pensar el aburrimiento como una forma asociada tanto al ocio como al trabajo. O sea, no hay forma de pensar, o por lo menos conceptualmente, no se piensa el aburrimiento como una simple, o bueno, hay distintas formas de pensarlo, por supuesto, pero se piensa en relación a estas esferas. Entonces, lo que suele aparecer en estos diagnósticos, si se quiere, sobre el aburrimiento actual, es una transformación del aburrimiento donde no solo se transforma esa situación, sino también esas dos esferas que en algún momento se entendían como esferas que servían de contracara, ¿no? Porque también aparece esta situación bastante extraña en la que al mismo tiempo que ya no es posible aburrirse como antes, tampoco las esferas del ocio y del trabajo son las mismas, ¿no? Hay una especie de imperativo contemporáneo, si se quiere, donde en todo momento y lugar tenemos una necesidad imperiosa y al mismo tiempo contradictoria de entretenernos y producir, ¿no? Entretenernos y producir, o sea, algo así como un trabajo que sea entretenido y un momento de ocio que sea productivo, ¿no? Finalmente, entonces, la experiencia excepcional de aburrirse queda entrampada, ¿no? O queda modificada entre esto que no termina de disociarse del todo, ¿no? Los trabajos deben ser entretenidos para que sean productivos, pero al mismo tiempo en la producción, etcétera, ¿no? Hay una especie ahí de cuestión a desandar entre estas tres esferas. Y bueno, y ahí en uno de los artículos que yo cité, uno solo, pero hay muchísimos donde aparece este diagnóstico, que es un diagnóstico, si se quiere, que es muy descriptivo, que es muy empírico, que no es muy próximo además a toda esta otra tradición filosófica, por eso me interesa también contrarrestarlo, eh, donde se muestra que lo que parece ocurrir con el aburrimiento es en todo caso, al menos en el ámbito educativo, es la preocupación por medir,
por contrarrestar, ¿no? por hacer frente a la falta o la presencia de aburrimiento en las aulas de todos los niveles, ¿no? Y ahí vamos a encontrar también varias líneas, ¿no? Algunas que, apoyándose en el pensamiento más filosófico, como vamos a ver, quieren recuperar toda una concepción del aburrimiento que es positiva, que tiene que ver con darle lugar a la creatividad, con esa situación que suspende la realidad cotidiana para crear nuevas ideas y que tenía que ver con una vieja concepción de la melancolía que atacaba a hombres excepcionales, que les permitía, ¿no?, creaciones geniales. Una vieja concepción que es muy fuerte en el Renacimiento. Y por otra parte, hay como una otra especie de bando que en cambio ve el aburrimiento como una especie de mal que debe ser desterrado absolutamente y que es muy solidario a la falta de productividad, a la falta de atención, de concentración en los procesos de aprendizaje, en los procesos productivos de cualquier tipo. Hablo de los procesos de aprendizaje precisamente porque ese primer fragmento que va a aparecer ahí, que les puse, que es un libro sobre cómo contrarrestar, sobre cómo generar habilidades entre los profesores y entre los alumnos para reconocer y contrarrestar los periodos de aburrimiento en el aprendizaje. Bueno, es uno de otros tantos papers que circulan sobre la cuestión en el ámbito educativo. Ahora, si repasamos la historia del concepto de aburrimiento, aparecen entonces claramente dos, si se quiere, tradiciones y una serie de desplazamientos, ¿no? Entonces es muy interesante porque me interesa marcar, ¿no?, cómo podría servir la filosofía para potenciar, si se quiere, este pensamiento sobre el aburrimiento, que es muy empírico, muy descriptivo, que incluso pretende que los propios sujetos puedan dar cuenta de su aburrimiento, como si fuera una especie de, como si fuera tan claro que ese malestar se produce y de manera prácticamente, no siempre, pero casi reducida a una especie de afectividad casi de tipo biológica o química, ¿no? Donde no hay tampoco una situación histórica, no hay un planteamiento, si se quiere, más histórico situado. Bueno, tendencias, digamos, de las humanidades que ustedes probablemente deben convivir con esta bibliografía, y algunas que incluso la consideran una especie de patología, ¿no? Patología de tipo ambiental, que también responde a lógicas del mercado laboral, del consumo, de la productividad, y que tratan de evitar, contrarrestar a toda costa el aburrimiento como una forma de ir en contra de las competencias, de la eficiencia, de la productividad y también de la lógica del consumo. O sea, alguien que se aburre es alguien que de algún modo deja de consumir, ¿no? Esto es muy fácil de ver, ¿no?, en esta nueva forma de mercado, ¿no?, visual. Alguien que, bueno, los videos deben ser de determinada manera para que no aburran, al mismo tiempo todo eso tiene una lógica de mercado, estrategias para no aburrir al consumidor, que es un consumidor de contenidos, ¿no?, cuando es un consumidor sobre todo de contenidos. Pero me parece que esa lógica que es tan típica de las redes sociales también invade. Ahí las paso de nuevo, no las pudiste descargar, Nicolás. Bueno, ahora las volvemos a pasar. Por ahí Karina me ayuda en esto, porque yo no lo pude hacer. No te preocupes que si no después me pueden escribir por el mail o las podemos volver a pasar. Es como para que quede ahí. Algunas las voy a leer y otras hago referencia y les queda la referencia. Me parece que esta misma lógica que quiere ir en contra del aburrimiento porque no permite, o sea, es una forma de ponerle freno al consumo y ponerle freno a la productividad, también invade la lógica de la educación, ¿no?, de las prácticas educativas. Muchos docentes nos vemos obligados a no ser aburridos, ¿no? Cuando hay disciplinas que en algún momento, digamos,
no pueden seguir la lógica del entretenimiento en todo sentido, ¿no es cierto? O sea, cualquiera que está frente a un curso o tiene que explicar algo muy complejo, bueno, algo se va a producir en algún momento. Es muy difícil no ser aburrido. Bueno, yo, porque enseño filosofía, imagínense, para mí es apasionante, pero entiendo que puede llegar a ser en algún momento, si se quiere, aburrida. Y esa lógica también, bueno, que tiene que ver con los rankings de profesores, etcétera, etcétera. Bueno, bastante nefasta, pero entienden de lo que estoy hablando. Bueno, un poco en la literatura que van a encontrar sobre el aburrimiento, ese es solo un ejemplo, pero hay muchísimo escrito sobre esto, estrategias para evitar ser aburridos, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí conceptualmente, digamos, es un diagnóstico bastante difuso, ¿no? Por un lado, fácil de constatar empíricamente, y eso resulta interesante en algunos puntos, pero que también la historia conceptual del aburrimiento y la filosofía en particular puede aportar otras miradas, o por lo menos hacer otras preguntas. No sé si la filosofía soluciona, es una gran solucionadora, pero sí es una gran provocadora de preguntas y problematizadora, ¿no? Es decir, ¿cuándo empieza a utilizarse el aburrimiento como concepto? ¿En qué contexto? ¿A qué responde? ¿Cuáles son los pensadores del aburrimiento? No voy a contestarlo ahora, pero sí me parece que es muy importante desbiologizar cada vez más y historizar este malestar, ¿no? Historizar este malestar que parece apoderarse involuntariamente de manera, ¿no?, del sujeto, y no solo del sujeto, sino de una entera población. Y esto es lo que registran estos dos autores, ¿no? Registran una especie de epidemia de aburrimiento en un momento determinado y lo explican como respuesta a la vida moderna. Entonces, uno podría pensar, ¿no? Bueno, bien, historizar el aburrimiento supone entonces que el aburrimiento, como tantos otros estados de ánimo, están ligados a una emocionalidad, a una afectividad que, entre comillas, la humanidad, si es que existe algo así, habría soportado desde tiempos inmemoriales, ¿no? Bueno, eso es una pregunta, ¿no? Y en realidad, en la historia de las emociones occidentales, uno encuentra que como problema el aburrimiento es muy reciente como tal. Viene de una larga tradición de la melancolía antigua, de la sida medieval, por ejemplo. Bueno, casi toda la melancolía es la gran, es el gran mal occidental, si se quiere. Solo occidental, porque estoy hablando del pensamiento filosófico europeo, ¿no? No sabemos si en este territorio que habitamos había ya la gente se aburría o no. No tenemos registro de eso. Tampoco tenemos registro de si se aburrían en las cavernas en la prehistoria. Hay un autor, Hans Blumenberg, que se hace esta pregunta y que incluso piensa el aburrimiento, tiene toda una teoría acerca de la prehistoria del aburrimiento como una forma de la antropogénesis, de cómo se genera específicamente el humano, y muestran incluso que en la prehistoria la posibilidad de aburrirse es una condición enteramente de la especie humana, ¿no? Pero bueno, hay mucho para explorar. Lo que quiero decir es que cuando tenemos que pensar en la historia de la filosofía occidental europea, que es a lo que yo me dedico, lamentablemente porque están hablando mis colegas que se dedican a filosofía argentina, que bueno, si no pueden estar en esa charla después la pueden ver grabada. Siempre pensamos que yo les muestro la parte más de filosofía europea y ellos después pueden profundizar sobre qué cosas se pensaron también en nuestro territorio. Pero en todo caso, es innegable que, mal que nos pese, desde los griegos se acuñan las formas en las que reflexionamos y nombramos nuestras emociones, nuestros afectos, nuestros padecimientos, nuestros estados de ánimo, nuestros humores. Toda esa tradición, este mismo vocabulario que acabo de nombrar, tiene este origen. Entonces es muy difícil deshacerse de él porque ya es algo de lo que nos apropiamos, ¿no?, para pensarnos. Y el aburrimiento es muy curioso
tal como la nostalgia. Fíjense, la nostalgia, que es un sentimiento que parecería que tiene relación con el pasado precisamente, en realidad es una invención moderna, ¿no? Aparece como concepto, no sabemos si se aburrían en las cavernas, pero como concepto aparece en la temprana modernidad. Y no es casual, ¿no?, que eso suceda. Y además se va distinguiendo poco a poco, o sea, hereda mucha de la fenomenología de otros malestares muy antiguos, pero además se va distinguiendo poco a poco y va adquiriendo una definición muy precisa. Entonces, si podemos decir muy a grandes rasgos, ¿no?, que en la antigüedad y en el medioevo encontramos nociones como la melancolía, la asidia, el tedium vitae, ¿no? El aburrimiento recupera ciertos rasgos y empieza a pensarse, bueno, el gran primer autor del aburrimiento es Pascal, ¿no? Es Blaise Pascal, es la modernidad temprana, que empieza a registrar algo como un sentimiento nuevo, si se quiere, que es también una nueva actitud hacia la experiencia que la vida urbana moderna empieza a proponer, ¿no? La primera vez que aparece mencionada, por lo menos en el vocabulario alemán, Langeweile, que literalmente es largo rato, aparece en el siglo XVI, se naturaliza en el siglo XVII, se vuelve objeto incluso de complejas teorías en los siglos XVIII y XIX. El gran momento, el siglo del aburrimiento es el siglo XIX, ¿no? Pero empieza, ahí volvieron a mandar ahí volvieron a mandar la colección de citas, que ustedes después las pueden revisitar, si les interesa, algunas las vamos leyendo. ¿No? Ahí en uno de los fragmentos que es de Pascal, de los pensamientos de Pascal, aparece esta idea de la nuit, que en este momento se define en realidad, todavía no es una concepción secularizada, porque Pascal además es un autor cristiano, se piensa en un contexto cristiano, ¿no? Es decir, ya no como un sentimiento banal de aversión, ¿no?, frente a un objeto o una situación concretas, sino como una especie de ánimo, de vacío interior, que está además muy conectado con la pérdida de fe. Entonces lo que van a encontrar ahí, con el primer gran pensador, si se quiere, o el que se considera el primero, nunca, es difícil siempre hablar del primero o el gran en filosofía, pero bueno, Pascal es una referencia donde está este contexto de pérdida de fe, es decir, todavía el aburrimiento no ha sido una noción secularizada, y expresa esta cuestión, este horror vacui, ¿no? Esa experiencia de la nada, de la existencia, ¿no?, que además en Pascal ya tiene una dimensión antropológica, ¿no? Define cierto rasgo de la condición del hombre, de la condición humana, que tiene que ver con esa búsqueda humana omnipresente de estar ocupados, de pasar el tiempo, cuando no logra definir un contenido específico, ¿no? Entonces, dice Pascal, esta es la cita 2, nada es tan insoportable para el hombre como encontrarse en un estado de reposo completo, sin pasión, sin actividad, sin distracción, sin posibilidad de ocuparse de algo. Entonces sentirá su nada, su abandono, su insuficiencia, su dependencia, su impotencia, su vacío. De las profundidades de su alma surgirán constantemente el aburrimiento, el abatimiento, la tristeza, la pena, el desaliento, la desesperación. El fragmento 127. Ahora, es interesante que todavía en esta época, fíjense que no solamente aparece en un contexto religioso asociado a la pérdida de fe, sino que además en otros moralistas franceses, como Montesquieu, como Rousseau, solo los poderosos y los hombres de poder se aburren. Es decir, no cualquiera se aburre. Las personas, la gente, como decían, no se aburre, ¿no? Los poderosos deben evitar esa aflicción que los aqueja, en particular a ellos. En Rousseau, el pueblo no se aburre, ¿no? Dice, lleva una vida activa, dice en el Emile. Van a encontrar esa referencia a un aburrimiento que es propia de los hombres poderosos. Y después en la historia de las emociones también se van identificando, por eso no tenemos registro de lo que
le sucedía a la gente, ¿no? O por lo menos no tenemos un registro tan evidente, de lo que se va popularizando el aburrimiento, se va masificando. Quien hace una historia y una referencia, porque es un gran lector del siglo XIX, justamente Benjamin, donde aparece el gran momento del aburrimiento, como una especie de incluso de epidemia masiva, ¿no? De la que precisamente van a tomar registro toda la filosofía del siglo XIX existencial y nihilista, Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, Baudelaire, Dostoyevsky, Mallarmé, Proust, ¿no? O sea, en la literatura también la noia italiana, digamos, ustedes van a encontrar toda la literatura sobre el aburrimiento que ya en el siglo XIX se despliegan en muchísimos autores. Y también en la naciente sociología, ¿no? Weber, Simmel, Durkheim escriben sobre el aburrimiento. Pero ahí ya empiezan a observar cierta espacialidad del aburrimiento, ¿no? Cierta espacialidad y cierta temporalidad propia del aburrimiento. Bueno, no digo más sobre la historia conceptual, es muy interesante, ojalá que les interese. En todo caso, me interesa ver que es una invención moderna como concepto, no como experiencia subjetiva, eso no lo sabemos, pero sí como concepto y pensamiento acerca de lo que sucede, que tiene que ver con la producción, con la organización, con esto que Weber llamaba el desencantamiento del mundo. Y en la historia conceptual del aburrimiento, que creo que es una de las, como la de las emociones en Occidente, es fascinante. Bueno, hay un texto que recomiendo para quienes les interese este tema, de un colega argentino que se llama Andrés Gattinoni, que escribió específicamente sobre el mal moderno, la melancolía en Gran Bretaña, entre 1660 y 1750, o sea, ese periodo en particular, es decir, de esa Inglaterra colonial. Está editado por Minio y Dávila, y me parece que es un gran ejemplo de historia conceptual sobre este otro mal asociado al aburrimiento, que es la melancolía inglesa, que ataca, ¿no? Bueno, él hace un gran relevamiento de fuentes médicas, de la filosofía moral, de la teología, siglo XVII y XVIII en Inglaterra, que es el spleen, ese es el término inglés, y que Benjamin va a ocupar un gran convoluto de su libro de los pasajes, lo que se conoce como el Baudelaire, acerca también de este mal inglés que ataca a los ingleses precisamente, bueno, en el momento en que empiezan con esta modernidad colonial. Bueno, un gran libro de este colega Andrés Gattinoni para quien quiere profundizar sobre un estudio así situado de historia conceptual sobre esta cuestión. Pero bueno, ya pasaron como casi 40 minutos. Esto era solo una introducción. Espero que les resulte... no, seguimos ahora, si se quiere, metiéndonos un poco más en lo que es el aburrimiento en estos dos autores. Hay un curso, que es un curso escrito por Heidegger entre 1929 y 1930, que se llama Los conceptos fundamentales de la metafísica. Bueno, yo acá tengo la edición francesa, porque entre la francesa y la alemana traté de traducir algunos pasajes. Y ahí el aburrimiento, a diferencia de lo que había sido esa tonalidad emotiva, ese estado de ánimo, ¿no? La Stimmung de la angustia, el aburrimiento empieza a ocupar un lugar central, ¿no? Ustedes saben que por lo menos la que después tiene una recepción enorme, tanto en Sartre como en la filosofía existencial, como incluso en el psicoanálisis, en Freud, es la angustia. Bueno, aquí es el aburrimiento, ¿no? El aburrimiento tiene, digamos, una tonalidad emotiva fundamental, dice Heidegger en este curso, que describe mucho mejor, de hecho, la cotidianidad media de ese momento en particular. Estamos en la República de Weimar, prácticamente en ese momento en el que ya, fíjense, en 1929, 1930, unos años en los que se gesta, digamos, lo que Levinas llamaba la filosofía del nazismo. O sea, es un texto muy difícil, es un curso complicado. Yo no voy a
por supuesto, a comentar el curso, porque sería imposible y sería una estafa, una estafa de mi parte, incluso resumirlo, no es la idea del taller, eh, pero sí me parece interesante estos desplazamientos conceptuales de lo que había sido su gran obra, que es Ser y Tiempo, de unos años, publicado unos años antes, ¿no? Que era esta propuesta de la analítica del Dasein, del existente ahí, del ser ahí, si se quiere, esta palabra que, no, que los heideggerianos suelen no traducir, y que tiene que ver con entender fenomenológicamente ese ser que está ahí, o sea, no lo quiere llamar hombre para desligarse de toda la tradición humanista, lo llama Dasein, que es Ser y Tiempo, ¿no? En Ser y Tiempo ya estaban planteadas estas cuestiones, incluso de una propuesta de pensar que los estados de ánimo, ¿no? Toda ese existencial que define al Dasein desde el punto de vista de su historicidad y de su eh, no emocionalidad, sino desde sus estados de ánimo, es incluso anterior al momento de comprensión del mundo que tiene, ¿no? Entonces, hay varias tonalidades emotivas. El aburrimiento en este curso retoma esa pregunta y, bueno, Heidegger empieza a pensar, empieza a desplegar, ¿no? Qué significa con su típico método así fenomenológico, que parece al principio muy simple porque, bueno, entrar en ese mundo, si no lo hicieron alguna vez, es muy interesante. Nosotros ahora empezamos el curso de contemporánea con Heidegger, leyendo algunos pasajes, pero lleva mucho tiempo precisamente, así que lo que yo voy a hacer solamente es referirme a, digamos, a esta figura del aburrimiento cuando empieza a aparecer, porque Heidegger de hecho la va a empezar a complejizar cada vez más desde esta propuesta de la analítica existencial, y va a llegar a una figura que llama el aburrimiento profundo, que va a pensar como una especie de estado de ánimo fundamental, donde ubica la diferencia específica que le permite al hombre suspender su propio mundo, ¿no? A diferencia del animal que queda de algún modo aturdido por el mundo que tiene enfrente. Entonces ahí ya empieza a plantearse esa especie de diferencia respecto a la pobreza del mundo del animal y qué es esa posibilidad de apertura que tiene el Dasein respecto a darle contenido y sentido y incluso al mundo circundante, ¿no? Eh, no voy a entrar mucho en eso, porque ya les digo, lo dejamos y aprovecho para invitarlos a los cursos de filosofía, invitarlas, si quieren seguir con estos temas. Pero bueno, vamos directamente a esta descripción del aburrimiento con el que empieza los primeros parágrafos de los conceptos fundamentales. Dice, acá en la hojita esa que les mandé, sería el fragmento tercero. Dice, estamos, por ejemplo, sentados en una insípida estación perdida de una línea de trenes secundaria. El próximo tren no va a llegar hasta dentro de 4 horas. Dice, la zona es poco atractiva, llevamos un libro en la mochila para leer. No. O pensar en una pregunta, en un problema, no nos es posible. Leemos los horarios o estudiamos la lista de las distintas distancias de esta estación a otros lugares que ni siquiera conocemos. Miramos el reloj, solo ha pasado un cuarto de hora, así que salimos a la ruta, caminamos de un lado a otro solo para hacer algo, pero no sirve de nada, ¿no? Contamos los árboles que hay a lo largo de la ruta y volvemos a mirar el reloj, solo han pasado 5 minutos desde que lo consultamos, y hartos de andar de un lado para otro, nos sentamos en una piedra, dibujamos todo tipo de figuras en la arena y volvemos a mirar el reloj, solo ha pasado media hora y así sucesivamente, ¿no? Así empieza este pequeño tratado sobre el aburrimiento. Bueno, todo esto empieza a transformarse, ¿no? Y Heidegger marca solo algunas cosas que nos permitan pensar. Distingue dos tipos de aburrimiento. Este aburrimiento que, como les decía, describe la cotidianidad media, ¿no? Cuando uno se aburre, pasa más o menos esto.
¿no? Entonces hay una descripción, las descripciones fenomenológicas son de lo más grande que hay en la literatura filosófica. Sartre es un genio en este sentido, pero acá Heidegger la verdad que estuvo muy bien. Dice, una cosa es el estar aburrido por algo y otra cosa es el aburrirse en algo. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Qué pasa cuando me aburro por algo? Dice. En esta primera forma, que es la forma más típica, yo no puedo explicar en términos de causa y efecto, ¿no? O pensando, recurriendo a al vocabulario de la psicología, de la interioridad del alma, qué me está pasando. En cambio, se interpreta el aburrimiento, dice, en relación con la temporalidad. De hecho, la misma palabra alemana, yo les había dicho, Langeweile, literalmente es largo rato. Es decir, ya no lleva a la idea de que algo está pasando con el tiempo. Y esta forma, esta primera forma, por eso, tiene como un correlato inmediato, el que estoy aburrido, entonces necesito que el tiempo pase, ¿no? Y ahí aparece la idea de pasatiempo. Esta sí es bastante parecida al alemán, el pasatiempo, necesito divertirme, tiene que ver con eso, con una forma trastocada de pensar la cotidianidad. Puedo determinar, yo sé qué es lo que me aburre, ¿no? Pero al mismo tiempo es algo que me deja vacío, ¿no? Que me lleva a un nervioso no querer perder más el tiempo, inútilmente, ¿no? Esta situación de esperar el tren, ¿no? Y el correlato es que necesito que pase el tiempo, tengo esa necesidad imperiosa de que el tiempo avance, porque es como si el tiempo tardara más en pasar, dice, ¿no? Y el elemento que aburre viene del exterior. O sea, me aburre esa estación de tren, me aburre esta mina hablando, me aburre esto, ¿no? Me aburre algo que está ahí atrás, ahí, es exterior a mí, que me pone nervioso, me provoca cierto nerviosismo, dice Heidegger, y es esa situación precisa con sus detalles la que me está aburriendo, y esta es la primera forma, el aburrirse por algo exterior. Esto me aburre, ¿no? Yo algo puedo decir. Ahora, hay una segunda forma que es esta en la que nos aburrimos en algo, que en realidad complejiza la cuestión del aburrimiento porque este aburrimiento no surge de algo exterior, sino que surge de la propia interioridad, del Dasein, como yo les decía. ¿No? Y es como si estuviésemos arrastrados en la oscuridad de nosotros mismos, desconectados de cualquier situación, y aquí el momento característico es una especie de estancamiento, un retraso deliberado, una dilación. Los españoles lo traducen con la expresión dar largas, que a nosotros no nos suena mucho, no la utilizamos, pero es como ¿no? Esa retraso, una dilación. Agamben lo traduce, y los franceses también, como el ser tenido en suspenso, algo como que no logra, ¿no? Concretarse, como que además hay una cuestión del estancamiento que suspende, me deja como suspendido. Y lo que queda suspendido es todas esas posibilidades actuales que se me presentan, que están como inactivas, ¿no? Todas esas posibilidades específicas que tengo delante, ninguna me satisface, ninguna puedo llevarla al acto, ninguna la puedo concretar. Tenía un libro, pero no lo puedo leer. No se me ocurre ponerme a escribir, no se me ocurre nada, ¿no? Es esa también. eh, pero acá no es la espera del tren, sino que lo aburrido es algo más determinado. Yo no sé exactamente. En el otro caso yo sabía que era eso, que era esa estación espantosa, que era esta tipa, que era este tipo, lo que sea, ¿no? Que me aburría. Acá no sé qué es. Esto es algo indeterminado. Y precisamente la diferencia es que todo pasatiempo se vuelve fútil, no sirve, ¿no? El aburrimiento es como que flota a través de la situación y del propio Dasein, ¿no? Y el ejemplo por eso típico en esta segunda forma es ese evento social en el que nos sentimos que estamos malgastando el tiempo. Nos vamos a divertir y sentimos que... pero, es decir, no hay forma de contrarrestarlo. Me iba a divertir en esta fiesta y de repente me estoy aburriendo y estoy como arrojada sobre mí misma, ¿no? Eh, y el tiempo me resulta ajeno y me oprime, ¿no? Como si estuviera detenido, estancado, ¿no? El tiempo se muestra como tal y no discurre, está suspendido.
muy interesante ese estar en suspenso de las posibilidades actuales. De esto después va a haber eh, un desarrollo interesante, como yo les decía. Heidegger después empieza a pensar todavía más acerca de esta situación de aburrimiento que en principio todos reconocemos y que es la cotidianeidad de las situaciones más banales del aburrimiento. Y llega una tercera forma, que es esta que yo les nombraba de la condición de posibilidad del aburrimiento profundo, en la que, de hecho, es la condición de posibilidad de las otras dos formas, en la que esta situación de aburrirnos banales en realidad se vuelve, en última instancia, lo que nos libera de la existencia, ¿no? O sea que ahí ya hay una dimensión ontológica, si se quiere, del aburrimiento, donde ese momento suspensivo que habíamos podido describir fenomenológicamente es lo que nos suspende de cualquier posibilidad concreta que se manifieste y en general expone finalmente la posibilidad originaria, eh, que es precisamente que el Dasein como tal en realidad no tiene nada que hacer. Que su existencia se le presenta como un fardo. Los que son más heideggerianos esto lo van a entender de manera más, ¿no? Que lo que hace posible, ¿qué es lo que hace posible cualquier posibilidad? Finalmente, en ese aburrimiento profundo se define, si se quiere, la existencia del propio Dasein, que en realidad el Dasein no tiene lugar, no tiene, ¿no? Su propia existencia se le arroja como una especie de tarea de la que debe hacerse cargo sin contenido alguno. Entonces, el aburrimiento profundo ya nos lleva a esto que además luego le va a permitir a Heidegger pensar ese mundo que tenemos, que es muy diferente al aturdimiento que vive el animal, etcétera, etcétera. Bueno, muchas cuestiones se abren en este curso, lo seguiremos otra vez, como yo les decía. Eh, Hay una cuestión muy importante política, porque a diferencia de Sign on Sight, esta dimensión del aburrimiento profundo, más allá de que Heidegger tiene cuidado en diferenciarse de todas las filosofías de la cultura que tienen que ver más con una cultura de derecha, explícitamente habla de Spengler, de Ludwig Klages, de Scheler, y se quiere diferenciar de esto que fue en algún punto, a veces los propios autores lo querían y a veces no, como Spengler, pero fue el caldo de cultivo ideológico, si se quiere, del nacionalsocialismo que en ese momento estaba surgiendo precisamente. Heidegger se quiere diferenciar, pero más allá de eso, luego vamos a encontrar que asocia una forma impropia e impropia, que está tenida de una retórica belicista, trágica, de la idea de una comunidad que se encuentra y que hace oídos a ese destino que el aburrimiento profundo le estaría. Bueno, una serie de frases y mistificaciones muy problemáticas para quienes estudian la obra heideggeriana, porque precisamente están, es muy difícil no asociarlas con lo que tiempo después, en 1933, va a ser el rol de Heidegger en el nacionalsocialismo. Nuevamente otro libro, esto es un clásico, hay mucho escrito sobre esto. Heidegger, la introducción del nazismo en la filosofía, de Manuel Fay, es un gran libro sobre esta cuestión. Es decir, hasta qué punto la obra heideggeriana se traiciona en sus ideales o no, o en realidad, bueno, en fin, gran discusión de filosofía contemporánea en la que no voy a entrar, pero es necesario explicitar, precisamente porque no es casual que a mí me interese mostrar a otro filósofo que también estaba pensando el aburrimiento en este mismo momento en una vereda política opuesta, ¿sí? ¿No? Otra filosofía del aburrimiento que también surge en este mismo momento, que también intenta describir y pensar qué significa esta tonalidad emotiva a nivel político. Cuando esa tonalidad emotiva de algún poco se presenta como un síntoma de época, ¿no? Y es muy interesante porque se puede interpretar de manera muy diferente algo así como una especie de tonalidad emotiva que está entre nosotros, ¿no? Y que forma o deshace una comunidad. Entonces esa politicidad de algo así como un sentimiento elemental, bueno, en esta época era muy problemática, ¿no? Sobre todo cuando se politiza. Bueno, y la obra de Benjamin
también piensa el aburrimiento. Como saben, es una obra muy compleja, es una obra fragmentaria. Benjamin tiene algunas tesis, pocos libros grandes, es un autor más de artículos, de fragmentos. Hay una cuestión muy particular del modo en que aparece en sus obras la citación de otros autores, la referencia a otros autores, los comentarios que le agregan. Bueno, y un poco su pensamiento del aburrimiento implica pensar todos estos fragmentos que en algunos casos son más explícitos, en otros aparecen simplemente como un comentario aislado, pero que después, cuando uno empieza a estudiar y a conectar el resto de sus escritos, empiezan a hacer sentido. Pero bueno, no hay un tratado deliberado como este enorme curso que es prácticamente dedicado al aburrimiento en Heidegger, sino más bien menciones aisladas que, bueno, a las que voy a tratar de darles, eh, digamos, no hay una definición del aburrimiento, ¿no? Pero voy a tratar de darles, digamos, un marco como contrapunto a esta otra lectura que acabamos de recién introducir y mencionar, que es la heideggeriana, ¿no? Yo diría que hay tres ejemplos importantes que ordeno de manera cronológica, pero que no aparecen así en la obra. Una, en lo que fue la tesis doctoral de Benjamin, que se llama El origen del drama barroco alemán, donde Benjamin menciona a Pascal, precisamente, y está tratando de estudiar aparentemente esta forma de la tragedia que se desarrolla en el barroco alemán, muy particular, eh, muy extraña, nadie se había ocupado mucho de esto. Benjamin Dahlgren siempre se ubica y se pone a estudiar cosas y formas literarias medio de descarte, digamos. Y ahí menciona a Pascal y se da cuenta que los personajes de esto que es el Trauerspiel, el drama barroco alemán, son personajes que siempre muestran soberanos aburridos, ¿sí? En soberanos impotentes, indecisos. Son soberanos que contrastan muchísimo con lo que era una noción de soberanía, con lo que ustedes deben conocer como el decisionismo schmittiano. De hecho, Benjamin eh, va explícitamente a oponer esa forma trágica de la soberanía a esta otra forma que es un soberano cómico, indeciso, un soberano que finalmente está aburrido. Y eso es lo que muestra la cita Pascal. Ay, yo me olvidé de colocarla ahí, después tengo un escrito que de último se los mando donde están estas referencias. O sea, es un soberano que se aburre como un hongo, ¿no? Y que por eso hay que entretenerlo continuamente. Es una figura cómica, paródica del soberano, y que aparece entonces como una especie de, digamos, de rastro. Benjamin es un gran, ¿no? Esos detalles que analiza en el marco más amplio de lo que se llama la melancolía barroca. Bueno, este texto es muy importante, discute precisamente con esta otra concepción decisionista, voluntariosa del soberano, que decide sobre el estado de excepción, el soberano schmittiano, y este es otro en cambio que es medio indeciso, ¿no? Y está aburrido además, porque no puede decidir sobre la ley, sino que directamente hay que entretenerlo. Es un soberano que se limita a administrar, además. Bueno, mucho para notas de pie para colocar, aunque esto parezca cómico, es interesante a nivel político. Y ahí aparece una primera figura del aburrimiento que está asociada a esa soberanía indecisa, débil, cómica, si se quiere. Ahora, aparecen otros escritos. Hay uno que trabajamos mucho en los seminarios generales acá en UNIPE ya hace como 3 años, que se llama El Narrador, por si hay alguien acá que haya cursado ese seminario. Y ahí, si se acuerdan, en un pasaje muy, muy bello de este ensayo de Benjamin, aparece otro tipo de aburrimiento, que en cambio es un aburrimiento que está asociado a una forma de producción y de vida premoderna, eh, que está asociado al trabajo artesanal, al trabajo de las tejedoras, de las hiladoras, de ese trabajo que se hace donde uno puede estar a la escucha de
de otras narraciones y que genera un cierto tipo de comunidad tradicional que Benjamin ve que está desapareciendo en las grandes ciudades. Bueno, otra de las menciones, ahora vamos a leer igual algunos pasajes, sí es, si se quiere, el gran desarrollo sobre el aburrimiento, que es el más numeroso en cuanto a citas, que aparece en lo que es este gran proyecto inconcluso de Benjamin, que se conoce como la obra de los pasajes. Ustedes saben, ¿no? Alguna vez quizás lo vieron, es un libro que después, en realidad, él nunca publicó, después se fue reconstruyendo. Bueno, acá tengo, por ejemplo, la última investigación, ¿ven? Que dio lugar a otro ensayo dedicado a la modernidad del siglo XIX, al gran poeta de la modernidad, que es Baudelaire. Esta es la edición italiana, empezaron a aparecer otros inéditos. Bueno, es una obra difícil de descifrar porque es una colección de citas, pero en un momento Benjamin colecciona y agrupa en uno de estos índices en los que él quiere, digamos, encontrar y descifrar la modernidad del siglo XIX, la idea de aburrimiento, como una especie de tonalidad emotiva que define a esa época. Bueno, en parte está dedicado también a la poesía de Baudelaire, ¿no? Y acá el aburrimiento, a diferencia de ese soberano barroco indeciso que está aburrido, que hay que entretener todo el tiempo, a diferencia de este otro aburrimiento ligado a la premodernidad, en cambio, es el aburrimiento que es como una especie de epidemia de la vida urbana, moderna, donde todo el mundo se aburre. O sea, ya es masivamente la gente se aburre en las fábricas, en las calles, en las estaciones de trenes, en la ciudad. O sea, la vida urbana produce esta especie de sopor, de hastío, ¿no? Bueno, y ahí está la descripción de esta situación. Ahora leemos algunas cositas. En todo caso, lo que se está haciendo aquí es, más que definir al aburrimiento, si se quiere, es contextualizarlo en cuanto a sus formas simbólicas, ¿no? En la poesía, en la literatura. Bueno, Benjamin incluso empieza a coleccionar, hace todo un trabajo en París, en la Biblioteca Nacional, registra, bueno, está todo hasta, ustedes van a ver incluso las fotos ahí, él estudiando qué está pasando ahí, cómo registrar qué sucede con este malestar y otros que aparecen en distintos espacios y tiempos, ¿no? Y cómo responde a los cambios en las condiciones materiales, ¿m? Es decir, de la producción, del trabajo, del arte, de la literatura, de la forma de habitar las ciudades, los nuevos personajes que aparecen en la vida urbana, este paseante, el famoso flaner, el dandy, eh, esta nueva arquitectura que encontramos, que son estos pasajes, que son estas galerías techadas, que serían como los antecesores de los shoppings, donde aparecen las vidrieras, aparecen exhibidas las mercancías, de las exposiciones universales, bueno, todo ese mundo de ese capitalismo naciente que es París en ese momento, en el siglo XIX. Y un mundo en el que, de manera irónica, si ustedes quieren, la gente se aburre. Y eso aparece en Baudelaire, ¿no? El hastío, el aburrimiento. Y bueno, precisamente el aburrimiento en todas partes. Si vamos a las citas, a ver, un poco lo que aparece allí, bueno, yo ahí les agregué otras citas más de Heidegger que eran medio complejas, entonces las dejamos para después, se las dejo ahí. Les agregué las 5 y las 6, son dos lecturas que aparecen en dos obras de Agamben. Avanzo un poco más. Después una tesis de un autor que hizo una tesis doctoral llamada Etienne Lucier sobre por qué Benjamin es una lectura sobre el aburrimiento en Benjamin. Hay otras también, para quien quiera seguir, me pide. Dice la burguesía, la cita 7, la burguesía se refugió en la esfera íntima y no en la exhibición pública de su ociosidad y resignación, ¿no? Como en algún momento hay una cuestión muy sutil porque el aburrimiento pasa a ser solo de los soberanos
a formar parte de la aristocracia cuando la soberanía decae, ¿no? Con la Revolución Francesa, y después esa aristocracia que de algún modo veía en el aburrimiento una forma de distinción de su propia forma ociosa de vida, después con el surgimiento de esta nueva clase en ascenso, que es la burguesía, empieza a ser algo combatido. Ya no es, digamos, el aburrimiento y la melancolía aristocrática de esa distinción, sino que se convierte en un objeto de odio, a ser completamente combativo, porque la ética, que es la ética protestante del capitalismo, como muestra Weber, pide que el aburrimiento ya no es aceptable, ¿no? Hay que contrarrestarlo con esa ética del trabajo, que es un poco lo que legitima esa clase en ascenso, porque la aristocracia no necesita legitimarse, ya es una clase ociosa. Bueno, van a encontrar entonces ahí en el libro de los pasajes esa descripción poética de la vida moderna, urbana, estos personajes. Otra gran cita sobre el aburrimiento. Por ejemplo, en otra parte de los pasajes dice: el aburrimiento es la cara exterior del acontecer inconsciente. Este es el pasaje 8. Después ustedes pueden ampliarlos. La cita 9 dice: el desolado traqueteo de un tortuoso trabajo sin fin repite continuamente el mismo proceso mecánico, como la fatiga de Sísifo. París se lamenta por un insoportable aburrimiento, el infierno del aburrimiento. En París uno se aburre como nadie en el mundo. Francia se aburre, ¿no? Bueno, aparece esta relación. Y aquí, ¿por qué la gente de las ciudades se aburre? Uno podría pensar, ese espacio que está tan bien pensado para el divertimento, que empieza a pensarse con sus estrategias, sus lugares. Y bueno, precisamente se vuelve sobre esta idea del desencantamiento del mundo de la que refería Weber, de esta idea de que los habitantes de las ciudades parecen tener una actitud indiferente ante la vida, esa extraña sensación de vacío que es uno de los pilares para pensar el aburrimiento que hemos visto desde Pascal, esa sobreestimulación que las mercancías intensifican. Por supuesto, aquí ya estamos en un autor que está leyendo a Marx, no de manera literal, tiene, digamos, una interpretación de Marx muy especial, que está además pensada como una estrategia revolucionaria que también tiene que ver con el anarquismo, pero no clásico, sino filosófico de ciertos autores. O sea, es bastante complejo qué es lo que lee ahí de Marx, pero en todo caso la referencia, si quieren, es esta sobreestimulación de las mercancías, del mundo de las mercancías, que incentifican esa extrañeza de la vida en las ciudades, esa sensación de vacío, porque la mercancía es algo fantasmagórico, ¿no? Es algo que en su condición de mercancía es algo que es imposible de gozar, es algo que no nos satisface nunca, ¿no? Es una especie de fetiche, decía Marx. Bueno, está también presente esta idea de mercancía, pero pensada en todo un conjunto de otros, bueno, mucho más complejo si quiere, muy interesante. Y es también interesante que Benjamin, que es un gran erudito, también se da cuenta de este proceso de secularización de las viejas figuras, de la historia de la melancolía, que sería la gran, digamos, el gran humor occidental, del que el aburrimiento sería como un pequeño capítulo o apéndice, donde la melancolía se seculariza, se democratiza. Ya no es un humor de los hombres excepcionales, como venía de esa larga tradición aristotélica que decía que los melancólicos eran los filósofos, los artistas, que después da lugar a esa idea del genio creador, ¿no? Que todo melancólico en algún punto es al quien se le ocurre una idea genial. Dice, tampoco es propia de los príncipes y la aristocracia, como dijimos, sino que es un humor más ligado al hastío y la pasividad, ya masificada y completamente secularizada, y que responde a esta ética protestante de la virtud burguesa, ¿no? Que es el deber profesional, que es el trabajo. Y el texto de referencia es la ética protestante del capitalismo de Weber, ¿no? Está citado también
pero siempre está citado con una interpretación más, más compleja, con citas literarias. Y este desplazamiento, ¿no? Esta democratización, si se quiere, de la melancolía hasta llegar al aburrimiento moderno, muestra eso, que ya no es un signo de distinción, ya no es un signo de creatividad, eso es lo que se pierde. Fíjense que en muchos de estos diagnósticos actuales que encontramos sobre el aburrimiento, muchos reivindican precisamente la pérdida de esta condición, que venía de la melancolía. Lo que el aburrimiento es el único momento en el que, ¿no? Ustedes van a encontrar que repetían, dicen, bueno, el niño que no se aburre no se le ocurre un juego nuevo, no se le ocurre una nueva idea. Está esta idea, ¿no? De la melancolía como el germen de toda idea genial. Tienen que dejar que los chicos se aburran, no se les puede dar todo ya. Esto se repite y viene de esta tradición filosófica. Bien, cuando entra en escena esta clase en ascenso que es la burguesía, ¿no? El problema también que aparece es que la ética del trabajo combate el aburrimiento completamente. Ya no es aceptable, ya debe ser contrarrestado, ya no es la fuente de legitimidad y en el siglo XIX es parte de la cultura de masas, es una especie de epidemia, es un malestar, si se quiere, indisociable del proyecto moderno, es un síntoma inconsciente, habíamos dicho, inconsciente porque en algún punto lo que muestra es que es muy difícil para este sujeto burgués reconciliar de algún modo sus aspiraciones personales con todos esos procesos de industrialización, de la vida urbana, de la cada vez mayor racionalización del mundo, ¿no? Entonces, hay una cuestión ahí que uno podría decir, el aburrimiento es como una especie de huelga inconsciente, en la que queda atrapado el sujeto frente a todos estos imperativos de la vida moderna, ¿no? Y ahí aparece en todas partes, ¿no? Como acababa de ver en la última cita, en ese proyecto de urbanización de la ciudad moderna, que es el proyecto haussmanniano, ¿no? De cómo se transforma París de ser una ciudad toda intrincada, donde uno podía perderse, a tener, bueno, la construcción de la Torre Eiffel, que ya termina siendo un índice, ¿no? Uno de cualquier parte, casi desde cualquier parte de la ciudad puede ver esas grandes avenidas que cortan toda esa urbanización más caótica y que tiene que ver con ese proyecto de modernización de las ciudades. Es muy interesante cómo eso se replica en nuestras ciudades latinoamericanas, por ejemplo en Río de Janeiro. Los interiores recargados, el tiempo atmosférico, dice, los salones, las estaciones de trenes, las industrias, las industrias textiles, las fábricas, en todos lados la gente se aburre, ¿no? Ahí está, la Francia se aburre, dice. Y además de esta cuestión casi atmosférica, es muy importante esa cuestión de lo atmosférico, ¿no? que surge en la poesía porque esta misma incapacidad de detectar qué sucede cuando nos aburrimos es precisamente peligrosa, si se quiere, cuando uno quiere hacer un análisis político. Pero hay una dimensión también política en el aburrimiento, en Benjamin, porque dice, el aburrimiento, esto es muy interesante creo y más actual, responde a una creciente inestabilidad política, que es catastrófica, que es permanente y repetitiva, donde se suceden uno tras otro un estado de excepción que finalmente termina siendo un estado de excepción permanente, una crisis permanente, donde siempre se suceden distintos órdenes, pero permanece finalmente inalterado los conceptos que responden a los amos, ¿no? Acá hay un vocabulario más revolucionario, ¿no? Es decir, son las crisis circulares, es este estado de excepción que no es, valga la redundancia, excepcional, sino permanente. Dice, bueno, ¿cómo se puede pensar una revolución? O sea, una intervención, ¿no? Que permita dar lugar a una forma más justa, que
que permita el ascenso de las clases trabajadoras, ¿no? Frente a esta repetición de crisis donde finalmente siempre gobiernan los mismos. Ahí puse la cita número 10 tiene que ver con esto, ¿no? El spleen, esta melancolía inglesa, es el sentimiento que acompaña siempre la catástrofe. La catástrofe es el perdurar de lo que existe. Cuando le aparece como catástrofe es la crisis, el curso de la historia, dominado por la crisis, como lo describe Baudelaire, tiene un motor circular parecido al caleidoscopio, por el cual cada vez que se rota desaparece un orden dando lugar a uno nuevo. Dice el golpe de Estado de Napoleón III, está pensando en eso, pero él no entendía que los conceptos de los amos son siempre los espejos gracias a los cuales se forma la imagen de un orden. Es decir, no hay una revolución, sino hay una sucesión de golpes de Estado, o sea, de estados de excepción que finalmente terminan reproduciendo lo mismo. Por eso, cuando habla de aburrimiento, en algún punto retoma esta idea de Nietzsche del eterno retorno en clave más política, politizada. Y el aburrimiento es el humor propio frente a estas crisis sucesivas donde nada cambia finalmente para la clase trabajadora, ¿no? Donde el estado de excepción es la regla, es decir, cualquier cosa puede pasar, finalmente lo que se hace es, el estado de excepción sirve para perpetuar las injusticias del pasado. Por eso decía, la mirada del aburrido en algún punto es este síntoma de época, de hastío, pero también en Benjamin lo interesante es que este concepto tiene como una doble cara. Cuando uno se aburre, entra en un estado de suspensión del propio tiempo. Fíjense qué parecido que es a esta idea heideggeriana en relación a la temporalidad, de la suspensión de la temporalidad presente, pero es como si uno hiciese una huelga, dice, bueno, llegué hasta acá. O sea, y una huelga involuntaria, porque uno no se propone aburrirse, pero todo ese mundo lo aburre. Y lo que sucede es que ya no se quiere proyectar al futuro, aunque el aburrimiento sea pasajero. Hay una suspensión de la propia subjetividad que no acepta las expectativas que piden los imperativos de época. Por ejemplo, la idea del progreso. Bueno, seguí, progresá, vamos a ir para adelante, la historia va, etcétera, etcétera. Entonces, el aburrimiento es un poco ese freno a los imperativos del progreso que dominan la propia época. Hay mucho escrito sobre esto en las tesis sobre el concepto de historia, que ustedes conocen. Hay una edición muy buena en castellano, que tenía por acá. Bueno, ustedes después la pueden encontrar. Es muy buena. Esta es la dialéctica en suspenso, la traducción de Pablo Yarzum, para pensar este otro tema del estado de excepción, bueno, esa idea del tiempo de ahora, de las famosas tesis sobre la historia. Entonces, por un lado, esta cuestión que es como una especie de síntoma, si se quiere, más negativo frente a esos imperativos. Por otro lado, la idea de que indagar sobre este estado de ánimo, algo que se sugiere, Benjamin no tiene programas revolucionarios, esto está más bien sugerido, o la misma escritura de algún modo nos hace pensar, en la que el aburrimiento también tiene un potencial, por así decir, revolucionario latente, aunque sea inconsciente, ¿no? O sea, el aburrido de manera inconsciente se abstiene de seguir, de progresar, suspende su propio tiempo, se enfrenta cara a cara con el presente, porque ninguna de las cosas que el presente justamente le impone como posibilidad, ninguna le sirve, ninguna quiere, ¿no? Está esta idea se siente por eso vaciado de sentido, no quiere repetir el pasado que lo oprime, sino que interrumpe, por así decir, las mitologías del mundo burgués capitalista. Él lo piensa desde el punto de vista ya de las masas que se aburren de lo que el propio tiempo les está imponiendo como una vida que deberían seguir. Y a diferencia de otras épocas, bueno, precisamente por eso la ética capitalista combate el aburrimiento, porque en algún punto tiene un potencial revolucionario o crítico, si se quiere. Revolucionario en el sentido de Benjamin, que es una fuerza revolucionaria muy débil, no es el revolucionario, digamos,
en el que, bueno, es toda una discusión sobre cuál es la idea de revolución. En todo caso, es una fuerza redentora débil, ¿no? En Benjamin, pero que precisamente desmitologiza esos imperativos de época. Por eso decía, una especie de huelga involuntaria frente a los imperativos de época. Bueno, ya se nos hizo un poco largo, pero me parece interesante esta contraposición, esta otra lectura del aburrimiento. Hay otros dos pasajes que yo puse ahí que me parecen muy bellos también en este sentido de la potencialidad del aburrimiento, que tienen que ver con recuperar una especie de situación de aburrimiento premoderna. Es decir, ya no de este sujeto hostiado, donde el aburrimiento es una especie de síntoma frente a la vida moderna, sino, por ejemplo, en textos como El narrador, donde el aburrimiento tiene que ver con un tipo de relajación espiritual. La palabra acá cambia, porque acá sí que es la alemana Langeweile, es largo rato, esa idea de largo rato. En el otro caso es casi siempre la palabra francesa que aparece en la poesía de Baudelaire, o sea, hay una cronología distinta del aburrimiento más, este que yo les acabo de comentar, más burgués, si se quiere. Acá, en cambio, está esta idea de una especie de aburrimiento que tiene que ver con un tipo de relajación espiritual que Benjamin piensa como propia de ciertas, o muy ligadas a ciertas actividades artesanales, ¿no? Ciertas actividades que ya empiezan a desaparecer en la vida urbana y en la vida de las fábricas, en esa idea del trabajo ya tecnificado, que tiene que ver con esa forma del tejido. No es un sociólogo Benjamin en esto, ¿no? Da estos ejemplos, pero en realidad de lo que está pensando es en general en cómo esos detalles permiten dar cuenta de todo un mundo, ¿no? Y acá, en esta otra forma que podríamos llamar premoderna del aburrimiento, está muy ligada a esta idea de la posibilidad de narrar historias y de que esta misma modernidad lo que hace es destruir esa posibilidad narrativa que de algún modo hacía surgir comunidades, ¿no? En esos relatos que eh, daban cuenta de una experiencia, de que se podía tener una experiencia para contar y para darle sentido a la vida. Entonces, en estos, ahí yo creo que puse las últimas citas, tienen que ver la 11, sí, la 11 tiene que ver con un pasaje del narrador, donde esta idea de tener una experiencia, que en alemán es Erfahrung, que tiene que ver con una especie de viaje. Erfahrung remite esa idea de un viaje donde se puede aprender algo de la vida, que sea digno de recuerdo, digno de entrar en la memoria colectiva, de compartir con otros. Este tipo de aburrimiento está asociado a esa forma comunitaria de transmitir experiencias que para él, digamos, está destruyéndose a medida que avanzan estas otras formas de destrucción o de empobrecimiento que sucede con el mundo moderno. Él habla también de cómo vuelven los soldados después de la Primera Guerra. Todavía no sabe las consecuencias de la Segunda, pues se va a morir escapando. Y habla de que vuelven mudos, de que nadie puede hacer la experiencia de la guerra. Vuelven mudos, ¿no? Pues no tienen nada que contar, ¿no? Todo eso que ha ocurrido, que es una de las primeras guerras técnicas, además, que es el despedazamiento de los cuerpos, ¿no? La muerte en las trincheras, lo que fue la Primera Guerra Mundial, de eso no se puede hacer una experiencia. Y vuelven mudos de las trincheras y bueno, y habla de esa destrucción de estas figuras narrativas tradicionales, y ahí se aparece esta otra idea de aburrimiento que le permitía, por el contrario, estar a la escucha, ¿no? Estar a la escucha porque estaba asociada también a esos espacios narrativos de trabajo, que eran espacios comunitarios, que eran espacios, entre comillas, artesanales, donde se compartían historias mientras se trabajaba, donde, bueno, alguien llegaba, contaba, ¿no? Estaba el viajero, estaba el lugareño, ¿no?
había un relato de las historias y uno iba aprendiendo, digamos, iba tomando consejos de esa experiencia, donde además está esa idea de las manos que tejen y que le imprimen al trabajo el propio ritmo, la idea de un ritmo más no tan alienante, que supone toda la destrucción y toda la experiencia del ruido, que ya no puede ser, digamos, que supone un sujeto aislado que trabaja en una fábrica con ese ruido ensordecedor, digamos. No es tan literal la descripción, pero sirve sí para entender de qué está hablando respecto a ese estado de aburrimiento que es un estado de relajación en el último pasaje. Y que tiene que ver con ese ritmo del tejer de las manos, que un poco también es un aburrimiento que permite el olvido de sí mismo para estar a la escucha. Para estar a la escucha de esa memoria de la narración, de esas historias que se cuentan y que hacen precisamente comunidad. Por otro lado, frente a esa idea de Erfahrung, de experiencia, está la idea de Erlebnis, de una vivencia, que ya no es esta idea del viaje y de la memoria y la comunidad, sino que es la vida urbana, que tiene que ver con el trabajo repetitivo de las fábricas, ¿no? Donde la temporalidad es ese ruido ensordecedor de las máquinas, que es alienante, que es hiperactiva, que está centrada en un sujeto aislado, bueno, más parecido a lo que nos ocurre hoy en día. Pero bueno, lo interesante también es que nuevamente, como ven, el aburrimiento tiene varias caras, es una figura ambigua, depende, van a encontrar, digamos, en Benjamin como una cara, digamos, en la que incluso no hay una mirada nostálgica de las comunidades o de las sociedades tradicionales, sino que está más bien el diagnóstico de algo que está desapareciendo y de nuevas formas de, si se quiere, incluso resistentes, aunque sea a nivel inconsciente, frente a este mundo moderno que destruye comunidad, que destruye formas de narrativas, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, voy a ir terminando porque ya pasamos casi 1 hora y media. Espero que les haya resultado interesante estas filosofías del aburrimiento. Para finalizar, me parece interesante lo siguiente, algo ya dije. Yo decía, bueno, se puede pensar nuestro actual diagnóstico sobre el aburrimiento con estos marcos teóricos. Por un lado, me parece que sí, que está a la vista de que tiene mucho potencial, mucho que decir, que por otro lado, en algún punto, como suele suceder con la filosofía, que no es sociología, que no es historia, hay cierta anacronía de las preguntas, de las filosofías del aburrimiento, no son estudios empíricos, responden además, ¿no?, a otro mundo cultural, si se quiere. En este caso específico, lo que sí puedo mencionar es que estamos hablando de, sobre todo, un vocabulario alemán muy ligado a una ética protestante del trabajo, que en el caso del el aburrimiento en castellano tiene otra raíz. Incluso la misma palabra no está como la alemana, no se refiere a esa idea de la temporalidad, sino que viene del latín aborreo, algo que significa repeler, y que por otro lado nos remite ese otro aburrimiento en castellano, del cual yo no hablé, pero que uno podría hacer esa objeción, a otro mundo, que no es el de la ética protestante del trabajo, aunque probablemente nosotros también convivamos con esa ética, ¿no?, que viene del norte, si se quiere. Pero bueno, nuestro mundo y el mundo del aburrimiento en castellano, nuestras fuentes, están todavía por ser exploradas. Y ahí el aburrimiento tiene que ver con un mundo que no es el de la ética protestante, que es un mundo profundamente colonial, neocolonial o decolonial, como ustedes quieran, donde hay otra concepción del trabajo. Es una cultura cristiana, además, que está ligada ya no a la producción, sino que está ligada a todo un mundo de la ociosidad. Por eso a mí o sea, la charla termina acá con este límite de si nos sirve este marco conceptual para pensar nuestro aburrimiento. Yo creo que sí, que no, que es muy potente, pero que también tiene este límite de que las fuentes no son fuentes pensadas en nuestro mundo, que tiene muchas otras matices interesantísimos y que sí permiten entender qué estamos diciendo cuando estamos diciendo que un tipo no se aburra,
¿no? Que está esta cuestión de la ociosidad más ligada a la madre de todos los vicios, de que el aburrido es un tipo que está más próximo a la delincuencia, a la vagancia. Bueno, hay una serie ahí de marco conceptual diferente, que no es el de la ética protestante, aunque esa ética también en algún punto incida cada vez más, sea una colonización que se nos impone a nuestro propio trabajo, que por cierto, por lo menos en este momento está siendo muy denostado con profesores e investigadores. Así que creo que, bueno, no se puede pensar el aburrimiento sin esta otra, sin nuestras propias fuentes, y también sin esta referencia a qué entendemos por trabajo. Así que bueno, los invito a los que no pudieron estar en la cátedra de los profesores de filosofía argentina, Martín Forchiniti y Ezequiel Pinacchio, se superpusieron los horarios a que vean y que sigan también a estos profesores que sí están estudiando, el vocabulario y la filosofía argentina, y van a poder decir mucho más, ¿no? De esto que para mí es un límite, que es interesante tener, a la vista, pero que es un límite para pensarnos aquí en nuestro país. Bueno, si quieren, entonces, ahora sí, ya podemos abrir a las preguntas o comentarios o lo que ustedes quieran. Janet, ¿querés tomar la palabra o leo tu comentario? Como vos quieras. Hola, ¿cómo estás? Hola. Sí, no, me quedaba pensando, no sabía si ibas a continuar o no. En esto que planteaste del Dasein, me parece muy importante, yo lo he venido trabajando bastante, sobre todo en esta idea del hombre como arrojado hacia la nada, pensando en la actualidad, ¿no? Y vinculado a lo último que dijiste respecto del estado de crisis como algo excepcional que termina de alguna manera volviéndose algo cotidiano. Me parece que justamente yo soy docente, doy clases de filosofía y bueno, de otras materias, y pienso justamente que muchas veces lo que nos sucede hoy a quienes estudiamos esto, ¿no? Porque yo mientras te escuchaba pensaba que a nosotros también, aún buscándole estas explicaciones filosóficas, nos pasa bueno, a ver, hasta acá llegué y ya no tengo un proyecto o cuál es el sentido de este proyecto, ¿sí? Y cómo hacer para no caer en esto que Heidegger llama el hombre masa, ¿no? Es decir, un ejemplo me parece muy particular hoy el de las escriturías, o el de las habladurías del hombre que no ha encontrado, digamos, su ser en el mundo y que lo Mm. vemos constantemente en las redes sociales, en esto de que se dice todo el tiempo cualquier cosa porque no hay nada para hacer y tampoco se tolera el estar solo sin hacer, entonces se transforma en un estado constante de la red social, por ejemplo, de decir cualquier cosa sin importar lo que se dice ni quién lo dice, ¿no? Entonces, bueno, hay como muchos conceptos ahí para entrelazar, pero siempre que estoy trabajando esto de las redes sociales, que me parece un fenómeno increíble cómo cualquiera puede decir cualquier cosa, creo que también, y cuánto tiempo ocupa la gente en decir estas cosas, me parece que tiene que ver mucho también con esta falta de encontrarse a sí mismo, que no sería como le diría Heidegger, pero bueno, en encontrar un proyecto de vida, ¿no? De este hombre que se sabe como un ser para la muerte. Entonces, ¿cuánta conciencia tenemos de la temporalidad que tenemos hoy, que nos toca en nuestra finitud, para estar de alguna manera, entre comillas, por así decirlo, perdiendo el tiempo en la red social? Me refiero a cuando uno lee, ¿no? Gente que está todo el día diciendo cualquier cosa, a eso, que uno Mm. piensa, bueno, ¿qué explicación le doy a este fenómeno? Eh, o cómo de alguna manera se ha llegado a un clima de época donde hay gente que puede pasar horas en este mundo virtual, eh, en el Mm. sentido improductivo, ¿no? No quiero que se malentienda, digamos, lo que estoy diciendo. Así que me pareció muy interesante tu planteo. Sí, Janet, muy interesante lo que aportás. Puedo agregar también que, por ejemplo, hay otros filósofos que retoman esta idea,
de la pobreza de mundo animal para pensar que el lenguaje de las redes, ¿no?, tiene una pobreza que está regida por algoritmos que ya están predeterminados, donde no hay una improductividad que nos arroja un vacío, sino que más bien hay una propuesta completamente guiada, ¿no?, y que casi nos determina, donde no hay posibilidad, ¿no?, de resistir. Por lo menos esos algoritmos siguen funcionando con una lógica que no nos permite abstraernos aparentemente. Quizás los que no somos nativos digitales tenemos otras estrategias, pero ¿qué sucede con niños que desde bebés están siendo, ¿no?, cooptados por ese lenguaje de algoritmos que parece ser, ¿no?, parece replicar, nunca lo va a replicar, pero sí parece replicar un lenguaje animal ya predeterminado, es decir, donde no hay, digamos, agencia, ¿no?, o como vos decís, la posibilidad de elegir otra cosa que no sea la que ese mundo propone como tal. Por eso yo decía que tiene que ver también con esta idea de que cuando hay cierta nostalgia un poco irónica de que no existe ya esas ocasiones para aburrirnos como existía, ¿no? Todos estos ejemplos de la fiesta, de la espera del tren, entonces casi cuando uno está hoy, en las últimas décadas, digo algo muy, muy simple, muy básico, pero los colectivos, en esas situaciones que eran las típicas del aburrimiento, todo el mundo está con su celular. Entonces, ¿qué cambió ahí? ¿No? Que no hay prácticamente ocasión directa de contemplación del mundo. ¿Cómo hago yo para generar una distancia respecto de ese mundo que cada vez se impone con mayor, casi como una animalización, con un lenguaje animal en ese sentido, del que yo no puedo, el animal no puede abstraerse de su propio mundo, ¿no? Está encerrado en esos desinhibidores. Pareciera que ese mundo virtual es como una especie de inhibidor y desinhibidor de toda nuestra potencia, digamos, de nuestras formas de vida, que están todas así, digamos, ya determinadas. Casi no hay ocasión para vivir, o por lo menos quedan menos ocasiones para vivir otra distancia respecto a eso. Entonces, en ese sentido, me parece muy interesante lo que propone Heidegger allí. Por otro lado, yo mencionaba todo un debate, y por eso me había interesado contraponer la postura de Heidegger con la de Benjamin, porque la postura de Heidegger también es muy problemática. Ese curso tiene, sobre todo, una influencia de posturas biologicistas de su época que Heidegger trata de compensar, pero que siguen estando ahí, y tiene, como Ser y Tiempo, como algunos pasajes específicos de Ser y Tiempo, toda una retórica belicista, que es muy problemática. Yo creo que no se puede leer a Heidegger sin una buena introducción y sin una buena crítica que señale, ¿no? Porque se puede leer de muy distintas maneras a este filósofo, pero sin duda que es problemático en ese punto. Y sobre todo el concepto de aburrimiento. Bueno, hay un gran debate sobre esta idea que alude, por ejemplo, a ideas del espacio vital, y bueno, a las ideas del mundo ambiente de von Uexküll. Bueno, y sobre todo que politiza los estados de ánimo, toda la esfera de la Befindlichkeit, es decir, de la emocionalidad, digamos, precomprensiva, si se quiere, a la idea de una tarea comunitaria. Yo creo que no puede haber ahí esa idea de que eso puede, digamos, que hay ser entendido o traducido en una tarea comunitaria es muy problemático, ¿no? Sobre todo cuando esa tarea además está tenida de tintes belicistas. Fíjate, estamos en Alemania en la década del 30. No me parece que hay que simplemente tomar esta idea de que la década del 30 es un laboratorio para entender el surgimiento de las nuevas derechas. Yo no creo que la República de Weimar tenga que ver con lo que nos está sucediendo en todos los sentidos. Pero sí que puede ser interesante para pensar algunas cuestiones, ¿no? Y cuando uno estudia en profundidad ese texto sobre el aburrimiento, aparecen estas cosas. Entonces, bueno, hay que leerlo con cierta precaución. Como vos decís, hay otras cuestiones de la filosofía de Heidegger extraordinarias, sin duda. Y por eso también mi contraposición con esta otra filosofía del aburrimiento de Benjamin, que me parece que
plantea un esquema incluso cómico, ¿no? Y tiene muy en claro este escenario de la excepcionalidad, ¿no? Este escenario de la política excepcional, del estado de excepción permanente, que es lo que cada vez más estamos viviendo a nivel político en nuestras democracias. Por eso también creo que es interesante el juego con estos dos pensadores para actualizar, digamos, estos conceptos. Bueno, entonces si alguien más... Bueno, sí, digamos, sí, Edwin, digamos ¿cómo estás? bien, gracias. Un saludo para todas, saludo para todos. A propósito de lo que acabas de decir sobre las lecturas y el cuidado que hay que comillas tener cuando uno se introduce o cuando está dentro de los parámetros normativos de una lectura que se hace de Heidegger, porque bueno, después de la nazificación y la desnazificación, que ya está aclarada un montón de veces, solo que hay tergiversaciones, por supuesto, y que de alguna manera implican si se quiere, un desvío de lo que ya se ha dicho, es que en principio, digamos que en el curso de los conceptos fundamentales de la metafísica, que no se nos olvide, por supuesto, el subtítulo Mundo, Finitud y Soledad. Y de alguna manera la reconstrucción que empieza a hacer Heidegger no la podemos omitir, y es la frase que toma de Nofalis, y que es: la filosofía es en realidad nostalgia, un impulso de estar en todas partes en casa. De alguna forma, para introducirse al aburrimiento, se está introduciendo desde una problemática que no tiene que ver, si se quiere, dentro de lo biologicista, y cuando lo acabas de mencionar algo, y es lo comunitario. En el curso de introducción a la filosofía, Heidegger va a hablar un montón de lo comunitario, y precisamente para desviarlo de lo privado. Va a poner el ejemplo de la tiza, va a decir: ¿qué es lo que tenemos todos acá en común con lo que tengo acá en la mano? Una tiza. Y dice: voy a romper esta tiza. Y dice: ah, pero no la puedo romper porque la tiza es de todos. Es común, es una comunidad que de alguna manera hace parte del cuerpo universitario que tenemos que tener. Va a poner el ejemplo de la planta. ¿Qué pasa cuando alguien de alguna manera quiere esconder una planta de otro porque la quiere privatizar? Pero si le cuenta a alguien que va a esconder la planta, ¿por qué la quiere esconder y por qué le cuenta a otro? Porque quiere que sea pública, que sea común. Entonces digamos que son todos estos rasgos que no podemos tampoco desviarnos de las problemáticas de Seri Tempio. Lo dijo Ludwig también en Mi vida en Alemania. Decía: Heidegger ya me había planteado que a partir del parágrafo 72 de Seri Tiempo quizás hay una nomenclatura que se está basando en el nacionalsocialismo, pero nacionalsocialismo como política, porque tenemos que recordar que desde Hegel la política y el Estado se vuelven administrativos, porque antes, ¿qué era? Todos morimos por la patria, como algo que pasaba y que también se sigue diciendo acá en Argentina, ¿cierto? Yo muero por Cristina, sí, pero sacaron un revólver un día y casi la apuntan y la matan, y nadie, obviamente, iba a morir por ella. Entonces, digamos, son todos esos conceptos que de alguna manera no podemos tergiversar, sino que tenemos que adentrarnos un poco y significativamente plantear una posición como la manifestaba Benjamin, una posición de crítica. Y alrededor quizás del aburrimiento, también Heidegger, además de los conceptos fundamentales, en los seminarios de Solikon de 1959, cuando va a hablar de qué significa tener tiempo en cuanto al aburrimiento. ¿Qué tengo? Tengo tiempo, pero claro, yo puedo tener una casa, y va a poner ejemplos bastante graciosos, ¿cierto? Puedo tener un brazo enyesado, puedo tener la nariz tapada, ¿verdad? Pero eso no es lo mismo que tener un tiempo largo, o no es lo mismo que tener espacio para el aburrimiento, porque de alguna manera se despeja y está encerrando la posibilidad del Dasein. Eh, y se va a preguntar en ese momento, entonces, nuestro tema guía en este caso es el tiempo, y por el momento el tener tiempo. Y el tener tiempo es obviamente la posibilidad angustiante, ¿cierto? Que se abre en una significación casi de interioridad, precisamente la Stimmung, ¿cierto? El temple anímico, que es el que genera de alguna forma una concepción de aburrimiento, y es un aburrimiento sí profundo, pero también en esta concepción que Heidegger está explicando, tanto en los conceptos fundamentales como en los seminarios de Solikon, es el que deducir de las discusiones provisionales respecto a la llamada angustia cuando se enfrenta con lo temporal y con el aburrimiento. Entonces digo, ¿por qué propongo esta lectura? Porque precisamente Benjamin, cuando escribe en el 10º aniversario de la muerte de Kafka,
toma una cita muy curiosa también de George Lucas, donde Lucas dice, para hacer una mesa decente en este tiempo de ahora se necesita el genio de Miguel Ángel. Y precisamente porque lo toma Benjamin, porque lo que tú hablabas al principio, ¿cierto? Del modo en donde está operando absolutamente toda esta ingravidez, si se quiere, de prohibición estatal o estatuitaria, ¿no? En donde va a poner el ejemplo de Potemkin, aquel que está inmerso en una habitación y oculto, lleno de problemas, comiéndose las uñas con una bata rasgada y todos afuera esperando en el despacho aburridos porque no tienen absolutamente nada que hacer y llega este escribiente en Shuvalkin queriendo agarrar todo con la mano para que los otros se muevan y termina con las manos vacías, ¿no? El aburrimiento de alguna manera de una nostalgia ya, si se quiere, en donde lo improductivo y lo productivo aparecen, también como mencionabas en Weber, en esta forma, si se quiere, de discriminar las posibilidades de la, quiero decir este concepto, pero se me olvidó, que es el de la burocracia de alguna manera apareciendo ahí en el esplendor de la contemporaneidad, donde de alguna forma ya no hay tiempo para el aburrimiento. Y si alguien ve que tiene tiempo para aburrimiento, se tiene que mover de alguna forma porque no es posible hilar la concepción de tener tiempo. Uh-huh. Bueno, gracias, Edwin. Nos diste además pautas para seguir leyendo a Heidegger y a Benjamin en otro sentido. Yo la verdad que quería hacer algo pensado más para la comunidad en general, no solo para los alumnos de filosofía, como les decía, entonces viene muy bien tu comentario, que hay que, precisamente para precisar y seguir estudiando estos temas, ¿no? Que es la idea de este taller. Bueno, si no hay otro comentario, cerramos acá. No sé si alguien más quiere proponer algo más. Bueno, entonces dejamos acá. Les agradezco muchísimo su presencia, sus aportes, sus comentarios. Espero que no se hayan aburrido. O sí, pero en todos estos sentidos que acabamos de pensar. Bueno, hasta luego, nos estaremos viendo. Bueno, muchas gracias.